Qué bueno es aprender de su palabra. Este año vamos a tener anotadores seguramente para la familia cristiana. ¿Ven? Siempre me gusta decir algo. Yo anhelo, y cada uno de los ministros que servimos juntos a Dios, que seamos una iglesia sabia. Como dice su palabra, que no nos dejemos mover tan fácilmente en nuestra forma de pensar. Y la forma de no moverse de su manera de pensar es que la palabra de Dios esté en nuestro corazón. ¿Ven? No en una tabla, sino no solamente acá, sino en nuestro espíritu. Amén. Encontraron ahí Proverbio, capítulo 16 y versículo 32. Dice, mejor que es el que tarda en qué, en airarse, que qué, que el fuerte. ¿Y el que qué? ¿De qué? De su espíritu, que el que toma una ciudad. En el caso mío, seguramente tomaré ejemplo de fútbol, porque a mí me gusta el fútbol. Hay otra persona que le gusta este deporte y no es pecado que no te guste el fútbol en Argentina. ¿Ven? Yo me acuerdo, teníamos uno de los ministros acá y él decía, a mí no me llama eso, me parece una tontera. Y está bien. Y en Argentina como que si vos no jugás fútbol sos, ¿no? No sos. Pero a los que nos gusta el fútbol sabemos cuántos jugadores muy buenos nosotros vimos que su carrera no duraron mucho. ¿Cuántos jugadores ustedes vieron que tenían hermosos talentos, tenían carrera, tenían para hacer de su vida, pero impresionante las cosas, la fama, conquistar trofeos, torneos, muchas cosas. Pero el Señor me hablaba acerca del dominio propio. Estuve leyendo la historia de Sansón. La historia de Sansón es un poquito nomás. Y yo pensaba, digo, ¿será que solamente Dios tenía eso para él? ¿Será que solamente Dios era eso lo que él tenía que hacer? Pero Sansón, él tenía fuerzas que venían de Dios. Pero él tenía algo al que él no podía sujetar. ¿Amén? Él, mujer que veía, gloria a Dios. Santo eres tú. Se nos compara a nosotros con los animales. Y justamente esto es lo que nos tiene que diferenciar a nosotros. El apóstol Pablo habla y dice como animales irracionales, haciendo lo que se le antoja. La diferencia entre un animal y los hijos de Dios, ¿qué es? Tenemos el dominio propio, o al menos Dios nos da el dominio propio. Si vos a tu mascota, ¿vieron cuando vos tenés un cachorro chiquitito y vos agarrás y le ponés alimento? Si vos no le dejás, se come todo y después anda así con... Y yo cuando la perrita era chiquita y comía un montón, iba de costado, era porque le faltaba. ¿Por qué? No controlan. Un animal se maneja por impulsos. Un animal se maneja por impulsos. ¿Saben que mirando en Facebook pasó un informe que una mujer se paseaba desnuda por la playa? Es loco, ¿no? Gloria a Dios, podemos decir los varones. Pero al grado que el ser humano comienza a comportarse. Qué loco, ¿no? Dice el proverbio, mejor que es tardar en airarse. Hay personas que vos la ves y aparentemente son muy fuertes, porque hacen cosas, porque tienen esa habilidad de estar por sobre otros, pero se airan fácilmente. Pierden el control. No pueden sujetarse a ellos mismos. Antes de ser fuerte,
debo ser paciente. Y la palabra, el otro dice, y el que se enseñorea de su espíritu. ¿El que qué? ¿El que qué? El que toma una ciudad. Nosotros, los seres humanos, nos gusta enseñorearnos de las cosas. Nos gusta gobernar, nos gusta mandar. Nos gusta decirle al otro lo que tiene que hacer. ¿Conoce alguno así? Yo conozco uno, a Damián. Algunos estamos llamados a estar en autoridad. Gloria a Dios por eso. Pero el Señor hablaba a mi vida. Hablaba muy... Y yo pensaba en muchos ministerios, en mucha gente. ¿Cuántos siervos ustedes conocieron que eran terribles siervos del Señor? Muchos quedan en el camino. Muchos. ¿Por qué es? ¿Por qué es? ¿Porque el hermano le hizo algo mal? ¿Porque no le oraron seguido? Porque nosotros no practicamos el dominio propio. Nos cuesta. Dominio propio es tener el control de nuestros pensamientos y de nuestras acciones. Ahora, una persona que no es cristiana, que anda ahí, puede decir, yo tengo autocontrol. Porque se escucha, no es mala palabra, a veces los cristianos creemos que es mala palabra, ¿no? O sea, dice, yo tengo autocontrol de mi vida. No es malo, es bíblico. Pero acá la palabra nos enseña que el autocontrol es dueño de sus pensamientos y dueño de sus acciones. Vos podés decir que vos tenés dominio propio, la gente puede decir, yo manejo como quiero. Yo cuando quiero dejo el cigarro, cuando quiero lo agarro. En realidad, cuando yo quiero tomo, cuando no quiero no tomo. Pero una vez por semana tomo, entonces ¿cómo es? Yo me enojo, pero me enojo poco, entonces ¿cómo es? Yo me peleo, pero me peleo a veces. ¿Ven? Yo engaño a mi mujer, pero a veces. Yo engaño a mi marido, a veces. Pero yo sé hasta dónde. Sé hasta dónde. Ahora seamos sinceros con nosotros. ¿Cuántas cosas hemos perdido por no tener un autocontrol? ¿Cuántos noviazgos se arruinaron? ¿Cuántos matrimonios se arruinaron? No es la luz de Cristo, me alumbra el auto que está allá. Señor, ¿ya viene? Digo, no viene todavía. Pero se está acercando su tiempo. Entonces, ¿cuántas veces nosotros, aún yo mismo, por eso comparaba con jugadores de fútbol, y si vos te pones a pensar, ¿cuántas cosas vos perdiste? ¿Cuántas familias se rompieron? ¿Cuántas profesiones aún? Porque tener dominio propio pues, es aplicable no solo a una cosa, sino a un montón de cosas. Vamos ahí a Proverbios. Estamos ahí nomás en Proverbios 25. Por eso a mí me gusta a mí me gusta la palabra que nos enseña y nos balancea y nos pone y te dice, esto te falta, esto tenés. El Señor hablaba a mi vida. Dice en Proverbios 25, 28. Proverbios 25, 28. Como ciudad derribada y qué? Como ciudad derribada y qué? Y sin muro es el hombre, ¿no tiene qué? No tiene rienda. Como ciudad derribada. Y yo me imaginaba una ciudad hermosa y que te digan, ¿querés este barrio o querés esta casa? Pero hay un solo detalle, no tiene seguridad. Está hermosa la casa, tiene de todo, pero no es segura. En cualquier momento te pueden saltar. ¿Por qué? Porque el dominio propio es nuestro escudo. El dominio propio es nuestro escudo. Muchas veces nosotros podemos tener talento, podemos tener ganas de hacer un montón de cosas, pero por una simple acción y un no autocontrol, podemos echar a perder todo lo que construimos.
en años, quizás. En años. Lo que hemos construido en años lo podemos perder en un ratito. Yo tengo que tener dominio propio y autocontrol. Mucha gente dice que lo tiene, pero hay una cosa que nosotros tenemos que tener por sobre todas las demás. Amén. Y eso está en Romanos capítulo 6 y versículo 12. Y la palabra del Señor dice ahí, no reine el pecado sobre nosotros. El primer autocontrol que el Señor quiere depositar en el cristiano y el dominio propio es sobre el pecado. El pecado ya no se enseñorea de mí. El pecado ya no se enseñorea de mí. Ya no me tiene como un muñeco llevándome a donde antes me quería llevar. Por eso el apóstol Pablo dice, el que robaba no robe más. El que tome no tome más. Amén. Y así, el que peleaba y cuántas otras cosas que dice la palabra del Señor. Amén. ¿Se entiende lo que estamos hablando, no? Así que dice, no reine pues el pecado en nuestro cuerpo mortal, de modo que lo obedezcáis en sus concupiscencias. Eso está en Romanos 6:12. No reine pues el pecado en nuestro cuerpo mortal, de modo que lo obedezcáis a sus concupiscencias. ¿Qué son las concupiscencias? Son nuestros pensamientos. ¿Quién no ha tenido y quién no tiene pensamientos de mal? Todos los tenemos. Fíjense que volviendo a lo que estábamos leyendo en Proverbios, Adán fue capaz de ponerle nombre a todos los animales. Fue capaz pero él no tuvo dominio propio para hacer lo que Dios había mandado en su vida. Ahora yo te pregunto, ¿en qué área de tu vida estás perdiendo o perdiste el control? ¿Dónde estás resbalando? ¿Dónde te estás quedando? Porque no pasa tanto por cuánto me hacen, sino por cuánto sale de mi interior. En 1 Corintios 6:12 dice el apóstol Pablo, todas las cosas me son lícitas, mas no todas me conviene. Todas las cosas me son lícitas, mas yo no me dejaré dominar. ¿Por cuál dice él? Por ninguna. Una de las cosas, si vos querés tener un dominio propio, ¿vieron que ya la iglesia casi no ayuna? Ahí dije algo mal. El Señor conoce mi corazón. ¿Ven? Quizás esta semana podés practicar y tener el control sobre esta comida mortal. ¿Amén? ¿Cuántos empezaron el gimnasio? ¿O cuántos iban a empezar? ¿Cuántos dijeron voy a cambiar mi forma de comer? ¿Sabes que hay algo que está bueno que hoy la iglesia habla de la parte del cuerpo? Hace un tiempo el pastor le había pedido a Mayra Castellano, le estamos dando trabajo a Mayra, ¿ven? Acerca de cuidar su cuerpo. Más allá de una cuestión estética, es una cuestión de salud. ¿Ven? Y muchas veces, sinceramente, yo lo que viene, yo como, a mí no me importa. El Señor me sanará. Hay un testimonio, dice, de un pastor que él hacía muchos milagros y sanaba muchas enfermedades en los cuerpos. Pero después dice que él ya no oraba por eso. Y un pastor le preguntaba por qué él ya no oraba por eso. Y él dijo, porque la gente viene y se sana y después va y come lo que seguía comiendo. Entonces él empezó a enseñar sobre alimentación. Le cambió la prédica. ¿Ven? Eso puede ser una cosa. Otra cosa puede ser tus emociones. Que vos no tenés control. O en una discusión o en una falta de entendimiento con una persona. Por eso dice que es mejor el que tarda en airarse. O sea que realmente el que es fuerte es el que no se aira fácilmente. ¿No? Nosotros tuvimos el día viernes la visita de un pastor coreano y es impresionante que son totalmente diferentes. Una tranquilidad, una templanza para hablar, pero agujas cuando hablaba. Agujas que hincaban nuestras vidas para aprender palabra de Dios. Amén. Así que no es cuánto yo grito, ¿no? No es cuánto yo quiero impresionar. Es cuánto yo realmente en esos momentos sujeto mi mente, sujeto mi espíritu.
Aún los jóvenes sujeto mi carne. ¿Sí? No es imposible, para Dios es posible. Para los casados es posible. ¿Viste que está de moda el poliamor? Pero en el Antiguo Testamento, viste que Salomón tenía mujeres. Moisés, todo. Esto trae confusión y guarda, por eso, guarda. Ojo al piojo. El plan original de Dios es el que tuvo con Adán y con Eva. Ese es el plan de Dios. Lo original. ¿Ven? ¿Entendemos por original? Hay un montón de cosas que se parecen. Cuando Eva vio, dijo que era a sus ojos, estaba bien. El mundo ve muchas cosas que a sus ojos está bien. Hay caminos que al hombre le parece que son buenos, pero su fin es fin de perdición. Ahí estaba viendo, hay un matrimonio que son 3 y ya están en Córdoba. Y los felicitan y todo. O sea, no con una, con 2. Y conviven los 3. ¡Qué locura! No lo había escrito esto. ¿Pero por qué es? Porque el hombre se comporta como un animal irracional muchas veces. Pero el Señor a nosotros, a los que creemos en Él. Y no es algo mío. Si vos querés buscarlo en el libro de Gálatas, uno de los frutos del Espíritu es el dominio propio. Ahora sí le cerró, ¿no? Mucho hablamos de amor, de mansedumbre, pero lo que más necesitamos en estos tiempos es el dominio propio. Para saber que nosotros estamos, el apóstol Pablo dijo, yo no me dejo dominar por ninguna cosa. Yo no me dejo gobernar por ninguna cosa. Amén. Y si en esta mañana hay cosas que están tan descontroladas, el Señor las vuelve a controlar. Amén. Amén. Gloria a Dios. Él nos habla porque nos ama. Él nos enseña para que crezcamos. Su palabra es fuerte porque es fuerte, pero es verdad y es vida. Y es vida en abundancia. Y me lleva al camino de salvación. Amén. Yo le decía por eso, Señor, yo no quiero un ministerio corto. Un ministerio de impulsos. Dominio propio, Damián. Dominio propio. Y aún siento su presencia cuando hablo, porque es fruto del Espíritu Santo. Y Dios me dice, no es que lo vas a tener, lo tenés, porque es fruto del Espíritu. Y yo te digo, lo tenés, lo tienen. Tenemos la autoridad sobre las situaciones, sobre una prueba, sobre una lucha. Vos no me podés tirar a mí, yo estoy sobre la situación no está sobre mí, porque tengo dominio sobre la... El Señor nos creó para gobernar a nosotros. Es hermoso cuando nos profetizan y te dicen, y gobernarás naciones, y gobernarás. ¿Y te gobernás? ¿Te liderás? ¿Te enseñás? Punto número 1. Primero, me gobierno a mí mismo. ¿Sí? Lo primero que yo tengo que hacer es gobernarme a mí mismo. Parece fuerte, pero a veces uno elige pelear o no con su hijo, con su esposa. Uno elige pelear. Es que a mí me sacan. Es que a mí me sacan. Yo lo cuento, yo cuando fui lleno del Espíritu Santo, hablaba el Mama Isca y todo eso, fui a jugar a la pelota y me agarré a trompada con Emanuel, y Emanuel me ayudaba. Buen hermano. Y yo me acuerdo que me arrodillé y lloraba. Y decía, Señor, yo no quiero jugar más a la pelota. Y yo amo jugar a la pelota. No quiero jugar más a la pelota porque yo te quiero agradar a vos. Y comencé a crecer en eso. Comencé a pedirle al Señor. O cambiaba o dejaba de jugar a la pelota. ¿Qué querés seguir haciendo y tener control? ¿Amén? Aquellos que trabajamos en fábrica bajo dependencia, yo estoy hace casi 20 años, entendemos de estar bajo patrón, bajo jefe, bajo supervisor, bajo las tensiones del compañero.
¿no? En el caso de alguno de la compañera. Entendemos, pero el Señor te dio un hermoso fruto, que es el dominio propio. ¿El Señor te está hablando? El Señor me habló a mí y me habló fuerte. Primero me gobierno a mí mismo. Amén. ¿Querés gobernar a otros? Primero gobernate a vos mismo. ¿Ven? Jesús le decía, ellos dicen y no hacen. Los fariseos de aquel entonces, ellos les encantaba sentarse y charlar y dar buenos temas, como el chino hoy, y hablar, pero ellos decían y no hacían. Y eso era un peligro. En el libro de Tito, el querido Tito, está escondidito ese, y después de segunda de Timoteo está Tito. El viernes el pastor que vino decía, ¿tienen Biblia? Decía. ¿Y hace cuánto venimos hablando? Sí, tengo Biblia. No, esto es un celular que contiene adentro una Biblia, una aplicación que le dice Biblia. Esta es la Biblia. ¿No? Pequeña diferencia. Yo con esto no puedo hablar por teléfono. Este es para leerlo, para escudriñarlo. ¿Ven? Para aprender. En Tito 1:7 dice, porque es necesario que el obispo, líder, pastor, diácono, evangelista, siervo, maestro, aquel que esté en autoridad, sea irrepresible como administrador ¿de qué? De Dios. ¿Qué dice primero? No soberbio, no iracundo. Hay un grupo, ¿no, pa? Que se llama iracundo. ¿Qué significa iracundo? ¿Qué significa? Pendenciero, ¿no? Sí. Dado al vino, no pendenciero, no codicioso de ganancias deshonestas, sino que dice, acá pasa de lo que sería cosas de la carne al versículo 8, que ellas son cosas del espíritu. Ahí puedes trazar una línea si querés. Porque el versículo 8 dice, sino que hospedador. Una persona no puede ser hospedadora si Cristo no está en su corazón. Conocemos a nuestros pastores de Santiago que ellos tienen fruto en esa área. Amén. Acá le podemos prestar. Bueno. Prepárese para esos tiempos. Amén. Mucho movimiento de siervos. Sino hospedador, amante de lo bueno. Si querés ser amante, sé amante de lo bueno. Amante de lo bueno, sobrio, justo, santo. ¿Y qué? Eso es dominio propio. ¿Dueño de quién? Dueño de sí mismo. Retenedor de la palabra fiel, tal como la ha sido enseñada, para que también, ¿qué? Después dice, pueda exhortar con sana enseñanza. ¿Y qué? Y convencer ¿a quién? A los que contradicen. Algunos dicen, me voy a correr, a mí no me hacen caso. ¿No? Yo te digo, ¿sabés cuándo la gente comienza a sujetarse? Cuando realmente vos te sujetás primero. Cuando uno comienza a liderar, cuando uno se lidera a sí mismo. Muchas personas que quieren hacer cosas, pero acá Tito nos está diciendo cuál es el requisito para poder gobernar. ¿Sí? ¿Y cuál es? Ser dueño ¿de quién? De sí mismo. ¿Por qué? Porque nosotros nos vamos a hacer de doble palabra. Es vergonzoso cuando yo digo algo y después me traiciona mi dominio propio. Como el apóstol Pablo dice, no sea que yo, habiéndole enseñado a muchos, yo me quede afuera. O sea, habiendo tenido el control sobre todos, yo no pueda controlarme a mí mismo y pierda mi salvación. Eso decía el apóstol Pablo. Entonces, ¿me gobierno primero a quién? A mí mismo. Segundo, gobierno mi casa. Primero me gobierno a mí mismo. Adán no supo gobernarse a él y no pudo gobernar su casa. Y por no poder gobernar su casa y gobernarse a él, perdió el dominio y perdió el gobierno sobre la humanidad, sobre el resto de las cosas. Entonces, segundo, gobierno mi casa.
Yo no puedo decir que gobierno a todo, pero no gobierno mi casa. Eso si querés anotarlo. Y tercero, sí gobierno la iglesia. ¿Ven? Vamos ahí al libro de Timoteo, segunda de Timoteo. Segunda de Timoteo. 1:7. Conocido. Dice, porque no nos ha dado Dios, ¿qué? La cobardía es de lo natural. No nos dio Dios espíritu de cobardía. O sea que tengo que fajar a todo. No. A eso no se refiere. Se refiere a que tenés poder, que tenés autoridad. Y después habla del amor. ¿Y de qué después que dice? ¿Qué le decía el apóstol Pablo al joven Timoteo que tenía que tener? Yo tengo poder de Dios, yo le oro a la gente, yo le canto, yo predico, yo tengo todo esto, yo amo a todos, yo tengo amor. ¿Y vos? ¿Y tenés dominio sobre tu vida? ¿No? Tenemos conocido un pastor, el pastor Gatica, pero no, él es un buen siervo, él viene a predicar. La conjugación sería predica pero no practica. Pero no, yo lo conozco que sí practica el pastor Gatica. Si algún día ve esto, él ha venido. ¿Ven? Entonces dice, el Señor te dio poder, gloria a Dios por esa unción. ¿Quién tenía poder? Sansón tenía poder. Sansón tenía mucho poder porque él agarraba y desguazaba todo. Y también tenía amor por el pueblo porque él amaba al pueblo de Israel. Dios lo había levantado con el propósito de destruir filisteos, pero él no tenía dominio propio. ¿Y qué pasó con su ministerio? Se vino abajo. Él terminó antes. En 2 de Pedro 1:7, ahí dice, añadid a vuestra fe amor, al amor virtud, a la virtud mansedumbre y a la mansedumbre templanza, y ahí habla, y también habla del dominio propio. O sea que la palabra está invadida de eso. Me gusta David en el Salmo 103, él dice, él le ordena a su alma, dice, alma mía, bendice al Señor. ¿Eso qué es tener? Es tener dominio propio. ¿Cuántas veces nosotros estábamos, a mí me pasa, y yo, Damián, levántate a orar. Y me levanto a orar. Damián, pone alabanza. O decir, Damián, no comas eso, ya comiste torta ayer. Pero son 2 cumpleaños diferentes. Damián, tiene dulce de leche con nuez, Señor. Bueno, la nuez es buena. Dominio propio. ¿Ven? ¿Por qué no practicarlo? Y cuando te dicen, no, sí lo tengo, es un fruto del Espíritu Santo y el Espíritu Santo mora sobre mi vida. Sí lo tengo, sí lo tengo. David le dijo, alma mía, bendice a Jehová y no te olvides ninguno de sus beneficios. Amén. Cuando estamos Damián, cantá, adorá a Dios y no te olvides ninguno de sus beneficios. Amén, gloria a Dios, canto al Señor, porque yo me gobierno a mí mismo. Amén. Amén. Tengo tarjeta de crédito, comprá. Tengo dominio propio. Una sola camisa, Damián. Bueno, padre, está bien. Pero son 12 cuotas sin interés. Pero ya sacaste otra cosa. Cierto. Bueno, dominio propio. ¿Ven? En los pequeños detalles te vas a convertir en una persona que da fruto en esa área de su vida. ¿Ven? ¿Están saltando algunas cosas por ahí? El Señor está hablando. Amén. 3 milanesas, padre. No, 2, está cara. ¿Frito o al horno? Bueno, una vez frito, otro al horno. En todas las áreas, el Señor no es solamente del mamaísca, Él es cuerpo, alma y espíritu. Amén. Amén. Cuando estamos tristes, tendemos a poner, esto le pasa a los jóvenes muchas veces. Yo ponía a Bryan Adams cuando me peleaba con mi novia. Ya ni sabe, teníamos los cassettes. Y caían las lágrimas, me dejaste.
A ver, y perdía el control. No quería vivir, no quería nada ya el tipo. No, todo un actor era. El Señor me regaló mis cachetes hermosa que está ahí. A ver, ¿o qué no pasa? Estoy mal. Está fuerte, no importa. Pero cuando quiero lo dejo. A ver, el Señor te dio dominio propio. A ver, el apóstol Pablo dijo, yo no me dejo gobernar por nada. El Señor me hablaba y me dice, Damián, a vos nada te gobierna el Espíritu Santo de Dios. El Señor te dice eso a tu vida. Tengo el fruto del Espíritu Santo, tenés que decir. Bendice, alma mía, al Señor. Voy a la casa del Señor a alabarlo. Voy a darle a Él. Voy a darle a Él. Tengo dominio propio. Amén. Gloria a Dios por su palabra. Jesús tuvo dominio propio. Él dice en San Juan 10:17, nadie me quita mi vida, yo mismo la pongo. A mí nadie me dice que haga, yo lo hago. ¿Ya te lavaron la cabeza? No, yo decidí seguir a Cristo. Yo, porque tengo dominio propio y sé lo que me hace bien. Puedo perder 20, 30 amigos, amigas, pero yo sé lo que me hace bien a mí. Tengo dominio. Amén. Las burlas no gobiernan mi vida. El menosprecio no gobierna mi vida. Yo sé quién soy en Cristo Jesús. Aleluya su palabra. Aleluya su palabra. Yo mismo la pongo, dice. Tengo poder que tenía Jesús. Tengo poder. Tenemos poder para ponerla y tengo poder para volverla a tomar. Eso está ahí en San Juan. Y dice, este mandamiento, esta es una ley de Dios. Mandamiento es ley. Mandamiento no es sugerencia, es ordenanza. Si vos buscás el sinónimo de mandamiento, es ordenanza. Dios no pregunta, Él ordena. Hay quienes no obedecen y quienes no. Pero dice, este mandamiento yo lo recibí del Padre. Esta orden, la de Dios, esa orden yo la recibí del Padre. Esa orden yo la recibí del Espíritu Santo de Dios, que yo tengo dominio sobre la situación. Amén. Dominio propio en el griego significa sos, que de la primera parte, ¿sí? Es una palabra complicada, pero significa seguro. Significa seguro en mi mente. Eso si ustedes lo buscan en griego. Esta palabra está así. Tener pensamientos disciplinados y la habilidad de entender y hacer decisiones correctas. ¿Ven? ¿Cómo crecer en el dominio propio? Ya con eso terminamos. ¿Cómo crecer en el dominio propio? Proverbios 15:32. Proverbios 15:32. 1, aceptar la corrección. Hay personas que no aceptan corrección. ¿Ven? ¿Cómo crezco en el dominio propio? Aceptar la corrección. Dice, el que tiene en poco la disciplina, menosprecia, ¿qué? Su alma. El que tiene en poco la disciplina, menosprecia su alma. Más el que escucha la corrección, tiene, ¿qué? Entendimiento. Amén. Primer punto, aceptar la corrección. Aceptar la corrección. Su palabra nos corrige y nos enseña. David dijo, enséñame el camino en que debo andar. Así dice en un salmo David, enséñame el camino en el que debo andar. El número 2 es reconocer la soberbia y quitarla. ¿Qué es soberbia? Soberbia es creerse más que otros.
¿Ven? Eso es soberbia. Dice, nadie tenga de sí mismo, ¿no? No se crea más de lo que es. Eso es soberbia. Dice, en Proverbios 16, 18, dice, antes del quebrantamiento que es la soberbia, y antes de la caída, la altivez de espíritu. Mejor es humillar el espíritu con los humildes, mejor es aprender de los humildes que repartir despojos. ¿Con quién? Con los soberbios. Con los soberbios. Ya terminamos, ¿sí? Otro, ¿cómo crecer en el dominio propio? Sujetando mi boca. Sujetando mi boca. Dice que Jesús era llevado y ¿él qué hizo? Él no abrió su boca. A veces mi hija me pisa sin querer a Jota. ¡Ah! ¿Viste? Y nos pasa. No está Manuel ahora, ¿no? Manuel, él dice algo, él dice, por lo menos cuando está conmigo, él dice chango. ¿No? Martín lo conoce. Porque para no decir algo que cosa, ay, chango, dice que dice él. Para no decir. Entonces, chango, está insultando. ¿Amén? Entonces, otro punto, sujetar nuestra boca. Por eso, como yo decía al principio, ¿cuántas relaciones se rompieron por no sujetar nuestra boca? ¿Ven? Por no sujetar nuestra boca. Proverbio 11:11 dice, por la bendición de los rectos, la ciudad será engrandecida, mas por la boca de los impíos será trastornada. Libro de los Hechos, capítulo 24 y versículo 24. Algunos días después, viniendo Félix, miren cómo se llamaba la mujer, Drusila, su mujer. Dice que era judía, está bueno el nombre entonces. Llamó a Pablo y le oyó acerca de que el apóstol Pablo estaba preso por predicar su palabra. Entonces él fue con su esposa a interrogar, ¿sí? Estamos en Hechos 24:24. Y le oyó a Pablo, Pablo le habló acerca de la fe en Jesucristo. Pero al disertar Pablo acerca de ¿qué le hablaba el apóstol Pablo a Félix? Pero al disertar Pablo acerca de ¿qué? De la justicia. ¿Y de qué le habló el apóstol Pablo al rey? Del dominio propio y del juicio. Él resumió el libro de Gálatas de los frutos del Espíritu, ¿en qué? En un solo. Él le habló de un solo fruto del Espíritu. Él le habló del dominio propio, ¿sí? Y de las cosas venideras. Le habló de la salvación, le habló de la fe en Cristo, pero él habló del dominio propio. Quiere decir que Pablo consideraba que era importantísimo tener el dominio propio en su vida. Amén. Hasta acá la palabra del Señor.